Hoy creo que es un día para estar contentos, para estar orgullosos. Yo me siento orgulloso fundamentalmente de la ciudadanía de Bilbao. Hemos aprobado la Carta de Valores de Bilbao. Creo que estamos ante un proyecto ambicioso y ante un proyecto que es pionero, de esos que nos colocan a la cabeza de las ciudades, que avanzan, que giran en torno a los valores, valores que se convierten en pilares para el desarrollo humano. Y eso es lo que queremos de la ciudad de Bilbao, valores que sean pilares de nuestro desarrollo como ciudad. Por eso hoy no ha concluido nada. Hoy damos un paso más para este proyecto de convertir a Bilbao en una ciudad de valores. Y hoy tenemos un documento compartido, un documento que es vertebrador de nuestra convivencia. Pero este no es la Carta de Valores del alcalde, no se equivoquen. No es la Carta de Valores ni siquiera del equipo de gobierno, ni siquiera es la Carta de Valores de este ayuntamiento. Es la Carta de Valores de la gente de Bilbao, es la Carta de Valores de la ciudadanía de Bilbao, es la Carta de Valores que surge de un proceso de participación que se ha realizado a todos los niveles. Me gustaría, sin duda, haber aprobado esta Carta por unanimidad. No ha sido posible, pero hoy sentamos las bases de la convivencia y creo que es realmente difícil que alguien se muestre en contra de este acuerdo. Respeto a los derechos humanos, justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, tantos y tantos valores. Sinceramente, creo que era la ocasión de haber dejado atrás estrategias políticas partidistas, de habernos unido, de haber tenido altura de miras y juntos hacer ciudad de presente y de futuro. Pero así todo, quiero quedarme con lo positivo. Hemos aprobado la Carta de Valores de la gente de Bilbao y yo me siento orgulloso siempre de esta ciudad, pero hoy sí cabe un poco más. Por eso quiero terminar dando gracias a la ciudadanía de Bilbao por este proceso. Y hoy estamos ante un eslabón más de una cadena que continúa para que Bilbao sea una ciudad de valores.